Le damos la bienvenida a Walter Formento, analista internacional. Walter querido, Lucas Molinari, Leila Vitar, te saludamos. Lucas, Leila, un gusto estar con ustedes. Déjame preguntarte algo que se está charlando y diciendo mucho. Estamos en veda, no sabemos qué va a pasar el domingo, pero hay quien dice, muchos analistas dicen, che, en el mundo hay un giro a la derecha. ¿Es así, Walter? No, yo no considero que haya un giro a la derecha. De hecho, los datos muestran que las posiciones de derecha que sostienen los dos proyectos financieros con centro en Estados Unidos y en Gran Bretaña están siendo derrotados en distintos escenarios. Sí. La reacción de Israel es todo ese entuerto donde ahí es una cosa compleja para discernir, muestra un acto defensivo, una acción defensiva. Lo que hace Israel, por más que lo haya construido a través de una compleja entramado de acciones, es un acto de defensa defensivo, por lo tanto está a la defensiva frente primero a una derrota en Ucrania de la OTAN, y por eso construyó todo ese complejo mecanismo que en última instancia es la decisión de la OTAN y de los fondos financieros globales de abrir un segundo frente en el Mediterráneo, desde el Mediterráneo sobre la zona de Oriente Medio y con toda su riqueza de recursos petroleros fósiles tan necesarios para el mundo, ¿no? Bien, a ver, ya vamos a ir con todo el tema Medio Oriente, pero a veces se compara el candidato libertario acá en la Argentina con Trump, con Bolsonaro, con Meloni, como si fuese todo lo mismo. Nosotros destacábamos un artículo de Gabriel Fernández de hace un par de semanas que Gaby lo que decía es, che, atenti que Trump es industrialista, no es lo mismo que lo que plantean acá los liberales, que es arrasar con toda la industria. En este sentido lo que digo es, hay una crisis de la socialdemocracia europea y también de los movimientos nacionales latinoamericanos. Es cierto que hay una crisis, lo cual no implica que todo va para atrás como proceso histórico. Al contrario, uno ve que hay una multipolaridad que se está plasmando, que está avanzando y que es una gran oportunidad para nuestra región. Claro, Lucas, el tema es que ahí hay que, como hay un conjunto de crisis planteadas a nivel internacional, hay que definir los momentos de cada crisis. La crisis de la guerra de Ucrania que enfrenta a Davos, esa oligarquía financiera global, y la OTAN contra China, Rusia y la India y Sí. su proyecto multipolar, es distinta a la crisis, por ejemplo, que enfrenta en Perú al Comando Sur, al complejo financiero de energía fósil de Texas, con el proyecto latinoamericano que tiene una fuerte connotación porque empieza a caminar y articularse cada vez más con el multipolarismo. Eh, y no solamente tiene respaldo del multipolarismo, sino que tiene diálogos con actores globales. Digamos, tiene toda esa complejidad. Vos tenés una contradicción principal que tenés que dejar en claro y después ver en la región latinoamericana cuál es la primera contradicción secundaria y después recién podés empezar a meterte en las cuestiones específicas de Brasil, de Argentina, de Perú, de Bolivia, porque si no tenés esos cuidados, es muy posible que, que todas esas crisis estén en un mismo plano y no es cierto que se puede analizar como todas en un mismo plano de importancia estratégica. Bien. Bien. Walter, buen día, acá te saluda Leila. Leila, Em, yo Oriente Medio quería preguntarte porque, bueno, recién hablábamos, ¿no? Específicamente de la cuestión de la situación en Gaza, pero te pregunto más por la cuestión geopolítica, ¿no? Lo que está sucediendo
difícil hablar de guerra cuando sabemos que no es una guerra en sí misma, ¿no? Sino se está hablando ahora de una inminente invasión del Estado de Israel en la Franja de Gaza. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar a partir de este escenario? Bueno, primero, bueno, esto fue un tema de la charla de ayer que tuvimos con Gabriel y Gorojoski, ¿no? Que presentamos ahí en el sindicato. Lo que lo primero que me parece que habría que aclarar es que esto que aparece como la crisis en Israel a partir de ciertas acciones de Hamás, eh, ahí, detrás de eso, de nuevo, está la mano de la OTAN, está la decisión de la OTAN y de Davos de abrir un segundo frente. Es decir, ya el frente ucraniano no pierde potencia, por lo tanto, la OTAN necesita armar un segundo frente militar y avanzar desde Occidente sobre el Oriente Medio, y para eso instrumenta este hecho que muchos remiten a falsa bandera, es decir, que hay cuestiones complejas para analizar, donde Israel jamás construyen el hecho a partir del cual, por ejemplo, la OTAN mueve dos portaaviones a la zona en conflicto, y tiene la OTAN ahí como objetivos tanto a Irán como a Siria, como a Irak, como a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes. Tiene como objetivo desestabilizar todo el área del petróleo y gas fósil, ¿no? Que se complementa con lo que hizo en Ucrania cuando desde el 2014 inició la crisis. Eso escaló en el 2020-2021 y también desestabilizó con la destrucción del Nord Stream todo el sistema energético que provee a la Unión Europea, ¿no? Que pareciera ser que quedó como mortadela del gran sándwich de la crisis internacional. Y digo esto porque normalmente no estamos hablando de la Unión Europea, que tiene una crisis estructural y profunda como consecuencia de estos dos grandes hechos, el de Ucrania y el de ahora en Israel, este hecho propio de Israel y de Hamás. Te freno un segundo, Walter, porque bueno, planteaste una hipótesis que es distinta a la que bueno, se planteó desde diferentes analistas, ¿no? Por ejemplo, Fernando Esteche lo que decía días atrás acá es que la ofensiva defensiva de Hamás lo que tuvo que ver es con una resistencia palestina ante un hostigamiento permanente de Israel. Por lo que está planteando es que lo de Hamás fue en tándem con Israel. ¿Cómo viste la acción de Hamás de hace 15 días? Los análisis que están sucediendo, están apareciendo, van de la mano de observar que el hecho que instrumenta Hamás Sí. está dentro del marco de las necesidades que la OTAN tiene de poder abrir un segundo frente de conflicto. Es decir, esto Hay que la inteligencia israelí dejó hacer. Esta es la hipótesis que vos tomás. Exactamente. Lo cual no quiere decir que no haya en el pueblo palestino y en las organizaciones que resisten en la región motivos suficientes para ser parte de ese conflicto. Lo que pasa que ese conflicto en el plano más general, uno tiene que preguntarse a quién le sirve y quién lo instrumenta. Y por eso pongo en relación que frente a ese hecho, la OTAN pone dos portaaviones para meter en el Mediterráneo y abrir un segundo frente digamos, de plano universal. Es decir, le abre un segundo frente a todo lo que se llama la construcción de multipolarismo y todos los acuerdos y el ingreso al BRICS de los países como Irán, como Arabia Saudita, que se planteó en agosto para enero, ¿no? Claro.
para enero del año que Bueno, viene. a ver, es realmente un hecho que no se podrá saber, por lo menos en el corto plazo, ¿no? De cómo fue realmente, ¿no? Si tienen Sí, razón unos u otros. Lo que se planteaba desde el otro lado, digamos, desde la otra hipótesis, que es la resistencia palestina avanzando, porque había un acuerdo Arabia Saudita con Israel, donde se le planteaba básicamente, ¿qué hacemos? Nos bancamos que avance Arabia Saudita sin que se respete el acuerdo con el Estado de Israel, perdón, el acuerdo con el Estado palestino, digamos, ¿no? Que es, che, bueno, ¿cómo vamos a lograr que Palestina tenga su reconocimiento en este mundo, ¿no? Que está cambiando? y sí, es que eso es lo que es uno de los elementos que se van a plantear, pero digo, hay una crisis más general, este, que recorre todo el Medio Oriente y que le da tono y contexto a lo que a lo que sucedió en sí, en lo que se llama la crisis entre Israel y Hamas, y que habilitó para que el gobierno de Netanyahu avanzara con una radicalidad en la violencia de los hechos, escalando casi por fuera de cualquier, digamos, elemento que pueda darle contexto a la magnitud del hecho con la realidad de, digamos, de lo que sucedió, ese ataque de Hamas que no termina de quedar claro de qué modo sucedió. Yo lo abordo desde la cuestión más general e internacional. ¿A quién le conviene? Digamos que a la OTAN le conviene la guerra y a China, Rusia, bueno, incluso Y Irán. es decir, qué actor internacional de escala principal, digamos, que es parte de la contradicción principal, realmente le sirve lo que está sucediendo, lo que hace suceder Israel en relación con Hamas, que pone en crisis toda el área palestina y justifica que la OTAN pueda poner dos grandes portaaviones en ese frente, conmocionando y amenazando todo el petróleo y gas y la energía fósil de la región, que ninguna duda va a tener un impacto en el precio del petróleo fósil a nivel internacional y en la economía mundial. Ujú. Esa es mi pregunta Bien, para entrarle al tema. bien. Te estamos viendo por la cámara, ¿eh? Ahí está. Sí, sí, soy yo el que estoy desacostumbrado. Es decir, Después lo vamos a estar subiendo al YouTube, esta charla con Walter no, Formento. ¿Qué te quedó en el tintero, Ley? Porque en realidad la pregunta es, bueno, ¿qué puede pasar, no? Que es No, y es lo que sí, lo que el gran todos nos interrogante, preguntamos. ¿no? Sí, no, eso, hay diferentes miradas respecto de a quién le conviene la guerra. claro, yo, Leila, agregaría eso, por ejemplo, lo que decíamos ayer en esta charla, el tema de que un día Níger tomó distancia de Francia y creó un escenario donde deja de suministrarle uranio Claro. a Francia, que era el único actor que había quedado por fuera del impacto de la voladura del Nord Stream 1 y 2 por parte de la OTAN en, ¿no? en la zona ahí del Báltico. Eh, y aparece Níger cortando los vínculos con Francia y dejando de proveer el uranio para sus 5 usinas nucleares, y por lo tanto pone a Alemania, Francia e Italia ahora sí en el mismo pie de igualdad, que no tienen energía barata ninguno de los tres, que son los tres grandes motores. Y esto se relaciona con, digamos, una jugada que viene construyendo la OTAN, de que necesita que Alemania, Francia e Italia, visto lo que sucedió en Ucrania, se pongan a construir la primera línea de la guerra con Rusia, China y la India, cuando sabemos que Alemania, Francia e Italia tienen sus mercados, venden el alto valor agregado en China y Claro. compran las materias primas en Rusia. Digo,
esa, digamos, así como tenemos Y le sumo, Walter, lo que de los Estados Palestina y Unidos lo de quieren Gaza. venderle su gas, su gas, nuestro gas, ¿no? Porque lo de Vaca Muerta también iría para Europa. El negocio de los Claro. gringos está en que se queden sin uranio los franceses, se queden sin el gas ruso y que sea el negocio de trasladarlo por el Atlántico. Claro, que es lo que está haciendo desde el norte, desde los yacimientos de gas de enquisto, desde el norte de Estados Unidos, y también es el petróleo y el gas de enquisto que hay en Argentina desde Vaca Muerta, Claro. que para los europeos encarece por lo menos en un 30% su producción. Ujú. Lo que pasa que, por ejemplo, los mismos actores de Davos, en términos económicos que controlan el Banco Central Europeo, están planteándole a la primera y segunda línea de empresas europeas que muden sus empresas, las delocalicen hacia Estados Unidos. Y por lo tanto, digo esto por lo que decía el Papa Francisco y le advertía al primer ministro español de cómo se está construyendo el escenario de la Tercera Guerra Mundial y del fascismo, que quiere decir generar todo un estado de locura donde Europa deba poner nuevamente la primera línea de combate contra Rusia, China y la India, porque ninguna duda esta confrontación no es solamente contra Rusia, es principalmente contra Rusia. Entonces, a mí me parece que en ese escenario general nosotros tenemos que poner lo que de alguna manera se construyó en el hecho entre Israel y Hamas en la zona palestina, que tiene su propia historia, su propia dinámica Sí. y sus propias cuestiones en sí, pero está en un marco más general. Walter Formento, gracias. Gracias por esta charla y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias, Lucas, gracias, Leila. Un abrazo Abrazo. gigante. Espero haber aportado algo. Claro que sí. Walter Formento, analista internacional.